así como estamos, mi amado, quisiera que me acompañara, ¿verdad? Para orar, para bendecir este tiempo que es la palabra de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has permitido reunirnos este día martes, Señor. Servicio familiar, gracias, Señor amado, por tu presencia, Dios. Gracias porque hemos podido, Señor, este día terminarlo bien aquí en tu casa, Dios. Señor, en esta hora yo me pongo en tus manos, Señor, ya que soy mujer bajo autoridad, Señor. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que pueda yo ministrar la palabra en esta noche, Señor. Que esta palabra que tiene vida, que es espíritu y es vida, ministre en nuestros corazones, Señor amado, para poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Pueden tomar asiento, amado hermano. Bendito es el nombre de Dios, ¿verdad? Sabemos que este es el último martes que nos vamos a estar reuniendo, porque vamos a pasarlo para los miércoles, ¿verdad? Los miércoles ahora van a ser, así que este es el último martes. ¿Ya cuánto tiempo tenemos? Más de un año, año y medio, haciéndolo los martes, y nos vamos a cambiar a los miércoles, ¿verdad? Así que bueno, ¿se acuerdan que estamos hablando, verdad? Abrimos una nueva serie que se llama Amor Fraternal, ¿verdad? Y estamos desglosando varios temas que tienen que ver con esa área, amor fraternal. Sabemos que la palabra amor fraternal viene de la palabra Filadelfia, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Cuando el Señor Jesucristo dio el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Ahí había una iglesia llamada Filadelfia. Y esa es la iglesia que el Señor le dice, ¿verdad? Que va a ser librada del tiempo de la prueba. Entonces nos está dando como a entender que es parte, cuál es la característica de la iglesia que va a ser librada del tiempo de la prueba que viene sobre la tierra. Pero nos está hablando, como nos está tratando de decir, que el amor fraternal, el amor filial, que viene siendo lo mismo, es parte de la iglesia que va a ser arrebatada, mi amado. Entonces, por eso, ¿verdad? Es tanto el ataque a la familia, a las familias, el desamor que nosotros vemos a nivel mundial. Acuérdense que en el libro de Malaquías, en el último libro de Malaquías, el Señor dio una profecía final, ¿verdad? Malaquías 4, donde diciendo, ¿verdad? Que Él iba a venir, ¿verdad? El espíritu de Elías, que iba a enviar a Elías, dijo, en los últimos tiempos. Y él dijo una cosa: porque yo voy a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, va a haber un reencuentro de padres, de familia. Pero también en el Nuevo Testamento dice: y haré que los rebeldes vuelvan a Dios. Mira, le agrega, ¿verdad? Le cambia, le agrega ahí. Entonces, después de lo que dijo el Señor en el libro de Malaquías, pasaron más de 400 años. Y después vemos, ¿verdad?, la entrada de Juan el Bautista, que él venía con el espíritu de Elías, con la unción del espíritu de Elías, ¿verdad? Y todo nos habla, mi amado, porque hasta Jesús dijo, ¿verdad?, que en los últimos tiempos, ¿qué iba a pasar? El amor de muchos se iba a enfriar, ¿verdad? Iba a haber una falta de amor, ¿verdad? A nivel, un amor fraternal, un amor filial, a nivel familia, pero también a nivel iglesia. Esto no nada más va a afectar las familias, sino que va a afectar las iglesias, porque si en medio de una familia no hay amor, ¿cómo lo vamos a traer a la iglesia, verdad? Entonces, lo que vamos a tratar el día de hoy es amor filial, 2 puntos, y el tema de hoy es la valentía. Así, la valentía. ¿Por qué se le puso este tema, la valentía? Porque se necesita ser valiente, mi amado, para defender, para unir, para pelear por la familia. Y vamos a estar viendo unos ejemplos muy poderosos, pero antes quisiera yo leer aquí, ¿verdad?, lo que dice Mateo 10:21. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Bendito es el nombre del Señor.
¿verdad? Así dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, un hermano traicionará a muerte a su hermano. Mire, un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Esa fue una de las advertencias que el Señor le dijo a los discípulos, a sus apóstoles cuando los envió, hermano. Le dijo, entre muchas cosas, le dijo que esto era con lo que ellos se iban a enfrentar. Imagínense cuánto tiempo fue que Jesús dio esta advertencia y cuánto tiempo ha pasado hasta el día de hoy. Pero también en Mateo 24, hablando el Señor también, Mateo 24 del 10 al 13, mire lo que dijo ahí el Señor. Bendito es su nombre. Dice, muchos se apartarán de mí. Mire, se traicionarán unos a otros. Y luego dice, se odiarán. Mire el nivel cómo va, hermano, Punto. Luego dice, aparecerán muchos falsos profetas, engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y aquí nosotros en Mateo 24, del 10 al 13, podemos ver como que hay un descenso del amor. Como que viene bajando, pero el primer peldaño, mi amado, es Jesús aquí dijo, muchos se apartarán de mí. Lo primero, muchos se apartarán de mí. Y cuando dice ahí, muchos se apartarán de mí, es porque mucha gente puede decir, yo creo en Jesús. Yo sí creo en Jesús. Usted ha oído eso, ¿verdad? Cuando uno les habla, ¿creen en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Pero aquí lo que está el Señor diciendo es que aunque alguien le pudiera decir que tiene fe, el problema es que no vive como Él quiere que viva. Esa es la diferencia. Dice, muchos se apartarán de mí, se apartarán de la forma de vida que Él nos dejó establecida en las Escrituras. Y luego de apartarse del Señor, viene, dice, se traicionarán. Porque cuando alguien se aparta de Cristo, mi amado, cuando alguien se aleja del Señor, cuando alguien ya no empieza a vivir conforme el diseño de Dios, viene, hermano, un descenso espiritual. Viene, el primer descenso es apartarse de Dios. Apartarse de Jesús, que Él es la vida, ¿verdad? Dice que nosotros somos el pámpano, tiene que estar en la vid, mi amado. Tenemos que permanecer en Él. Entonces el primer descenso es apartarse de Él. Jesús dijo, apartarse de mí. Y luego se traicionarán. Entonces una vez apartados de Jesús, viene la traición. Pero no la traición, mi amado, de gente que uno no conoce. Porque la traición, ¿verdad? Que viene de los más cercanos, ¿verdad? Porque aquí dice, se traicionarán unos a otros. Y después dice, se odiarán. O sea que después de la traición, porque la traición duele o no, pero si eso no se sana, si no hay un acercamiento a Dios, y cuando alguien es traicionado, puede venir, hermano, el odio. Mire qué descenso, apartado de Él, después se traicionarán, y dice, se odiarán, y luego dice, aparecerán muchos falsos profetas engañando a mucha gente. ¿Cómo lo podemos meter ahí, mi amado? Porque apartado de Dios, separado de Dios, ¿cómo se va a escuchar la voz del Espíritu Santo, mi amado? El Espíritu Santo, acuérdese que nos fue dejado porque dice que Él nos mostrará todas las cosas. Amén. Entre muchas otras cosas. Es nuestro paracleto, es nuestro amigo, es nuestro maestro, es nuestro abogado. Aleluya. Entonces, dice aquí, verá, muchos falsos profetas aparecerán. Van a aparecer y van a engañar a muchos. Pero aquí está hablando, mi hermano, a gente que conoce. Y luego dice aquí, ¿verdad? Dice, abundará el pecado por todas partes. Y después, al final, el último escalón, y el amor de muchos se enfriará. Miren, todo lo que ocasiona. Hermano, cuando alguien no tiene amor, está lleno de odio. ¿Qué es lo contrario del amor? Hermano, el odio. El odio. Y mire, eso es lo que está abundando hoy en día en el planeta. Hermano, la gente apartada de Dios nada puede hacer, mi amado. Pero no se dan cuenta
¿verdad? El problema no es tanto los de fuera, el problema es lo que estamos adentro, mi amado. Que el amor se nos esté enfriando. Tenemos que mirar, ¿verdad? Usted sabe que cuando usted se siente con el cuerpo cortado, usted agarra un termómetro y se toma la temperatura del cuerpo, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hizo usted? Porque usted sintió un síntoma, el cuerpo cortado. Y usted dice, yo creo como que tengo fiebre. Y se toma la temperatura y a usted le salen 40, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que agarrar el termómetro del amor, hermano, y mirar si en nosotros se está enfriando el amor. Si se está enfriando el amor, tenemos que tener valentía, hermano, para ver nuestra propia realidad. Mire, porque hay que ser valiente para aceptar cuando uno está mal, mi amado. ¿Sabía usted? Tenemos que ser bien valientes en esa área. Mire, entonces dice aquí, ¿verdad? Es importante cultivar el amor fraternal a nivel hogar, esposos, familia, iglesia. A ver, ¿cómo se cultiva el amor fraternal entre los esposos? No hay ningún valiente. Hermano, los detalles. Se cultiva con los detalles, ¿verdad? Con las buenas palabras se cultiva. Volviendo otra vez, ¿verdad? A las buenas palabras. ¿Cómo se cultiva el amor fraternal de padre a hijo? ¿Sabe qué? Que el padre aprende a escuchar a su joven. Porque a veces los padres como que no queremos escuchar a los jóvenes, hermano. Y el joven está hablando y nosotros, sí. Mira, yo tengo tantos problemas, hermano. Problemas sí tengo yo, pero esos que tú tienes no son problemas. Les cortamos, hermano. Santo. ¿Cómo se cultiva el amor fraternal de padre a hijo? Escuchando. Hermano, no queramos ver a un niño de 12, de 11, hacer lo que nosotros hacemos, que ya tenemos 48, hermano. Yo, hablando de mi edad, ¿verdad? No, miren, porque a veces, pero es que ustedes esto, y ya no, yo tengo 48 y queremos que el joven haga lo mismo que hago yo. Pero si yo me voy y retrocedo en el tiempo y me miro cuando yo tenía esa edad, miren, hay que cultivar el amor fraternal, saber escuchar, saber entender, saber comprender, hermano, y saber aconsejar. Porque no todo es regaño, mi hermano. Mire, no todo es regaño, es hablado. Es hablarlo. Entonces, ¿cómo cultivar, mi amado, el amor en la iglesia? ¿Cómo se cultiva el amor en la iglesia? Hermano, el respeto mutuo. El respeto. Pero mire, cuando se falta el respeto en medio de la congregación, mi amado, cuando se levanta una división, eso, hermano, tenemos que ser valientes y cultivar el amor fraternal, porque es una de las características que tenía la iglesia de Filadelfia, y es la iglesia que el Señor dijo que es la iglesia que iba a ser librada en el tiempo de la prueba que venía sobre la tierra. Santo. Tenemos que cultivarlo, mi amado. Mire, para cultivar el amor fraternal se necesita valentía. ¿Por qué? Porque mire, segunda de Timoteo 1:7, pero en la Reina Valera 1960, dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Está hablando para evangelizar y llevar la palabra. Aquí está hablando. Pero también, mi amado, está hablando porque dice, lo contrario a la cobardía es la valentía. Y dice aquí, hoy, ¿verdad? Dice, ¿qué es? ¿Para qué se necesita la valentía? Para predicar el evangelio a tu familia. El evangelio. Para orar por tu familia, interceder por tu familia, instruir a tu familia y darle el ejemplo. Miren, hermano,
Eso es cultivar el amor fraternal. Son varios pasos, mi amado. Primero, predicarle del evangelio. Porque Dios es amor, ¿o no? Dios es el amor. No tiene amor, Él es el amor. Y si nosotros predicamos a Dios en medio de la familia, estamos predicando amor, mi amado. Sacrificio, entrega, pasión. Lo que tenía Jesús cuando Él vino, dice que Jesús venía lleno de amor. Así fue como vino el Señor, lleno de amor. Y después, mi amado, orar por la familia. Nosotros las que somos madres, mi amado, tenemos un gran llamado. Los hombres también deben de orar, pero las madres también, mi amado, tenemos que orar rodillas, orar. Y después subir el volumen a la oración y interceder. Porque ahí se le sube el volumen. Una cosa es orar y otra cosa es interceder, mi amado. Y después dice aquí, hermano, instruir conforme la palabra. Y al final, vida ejemplar. Porque entonces de nada va a servir, hermano, si yo oro, si intercedo, si yo, hermano, les evangelizo, pero no vivo lo que les predico. Entonces, mire, se necesita ser valiente, hermano, tener valentía para pelear por la familia. Y comienza con nosotros los adultos, los padres, los que el Señor nos ha dado el privilegio, mi amado, ¿verdad?, de tener hijos. Nosotros, los hijos son herencia de Jehová. Entonces tenemos ese compromiso con el Señor. Entonces, mire, vamos a ver unos ejemplos en la Biblia de personas valientes, hermano, que arriesgaron sus vidas por salvar a algún pariente. ¿Sabía usted? Arriesgaron su vida. ¿Sabía usted que interceder por alguien, usted está arriesgando su vida? Está arriesgando su vida. Hermano, ¿cuánto amor debe de haber que uno pueda arriesgar su vida por alguien? ¿Por qué, hermano? Porque si te metes a la intercesión, el enemigo no va a querer soltar a las almas cautivas. Pero en el nombre del Señor no hay nada imposible para Él. Y como el nombre de Jesús tiene poder y nosotros oramos en el nombre de Jesús y nosotros declaramos que somos libres. Miren lo que dice aquí, pero vamos a ver una mujer no muy conocida en la Biblia que se llama Josaba. Esa mujer fue la tía de Joás. Josaba. Mire, está en Segunda de Reyes 11. Mire lo que hizo esta mujer, mi amado. Segunda de Reyes 11, del 1 al 3. Esta mujer fue tan valiente, mi amado, porque mire lo que hizo aquí. En la Nueva Traducción Viviente, por favor, ¿verdad? Lo leemos juntos. Dice, cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Mira lo que hizo esa mujer. Puso a Joás y a su nodriza en un dormitorio y lo escondieron de Atalía. Por eso el niño no fue asesinado. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años mientras Atalía gobernaba el país. Esta mujer hizo algo. Preservó la descendencia de David. No se habla mucho de ella, pero hizo gran cosa, mi amado. Para empezar, no le tuvo miedo a Talía. A Talía, no Talía, a Talía. La hija de Jezabel y el rey Acab. Hermano, esa mujer perversa. ¿Sabe que ella era la abuelita? Ya que todas las abuelitas siempre tienen como la cara, ¿verdad? La abuelita, ¿va? Pero esta, mire qué abuela era esta, ¿no? Siempre toda la abuelita, ¿verdad? Como que ve uno a la abuelita y el amor, la abuelita. Los nietos, abuelita. Hermano, pero esta Atalía los mandó a matar, hermano.
a todos. ¿Sabe por qué? Porque ella quería el reino. Quería el reino. Quería gobernar. El día de hoy existe ese espíritu de Atalía. Manipula y gobierna tras bambalinas, hermano. Trabaja como el espíritu de Jezabel. Pero ¿sabe qué? Va detrás de la simiente de Dios. Va detrás de los niños y de los jóvenes, los que tienen llamado. Pero esta mujer Josaba, oh amado, cuando vio que los estaban matando, ella dijo: yo voy a agarrar al más pequeñito voy a agarrar a mi sobrino, porque no podía esconder a todos, mi amado, pero agarró, hermano, a ese niño Joás, y entonces agarró, y no nada más a él, sino que agarró a la nodriza de él. Ah, mi amado, la que lo amamantaba, la que lo cuidaba, no solo lo agarró a él, sino que vino esta mujer, hermano, Josaba, y lo tomó a él, a la nodriza, y ¿sabe qué? No lo escondió en su casa. Lo escondió en el mejor lugar que lo pudo haber escondido, aleluya. Lo escondió, mi amado, en el templo del Señor. Por eso Atalía no lo pudo encontrar todos esos años, porque él estaba escondido en el templo de Dios. Las mujeres con un espíritu de Josaba, mi amado, traen a sus hijos al templo. Los traen porque dicen: mira, hijo mío, no puedes andar allá en el mundo, porque allá en el mundo, hermano, el mundo, ¿qué quiere? Destruir la juventud. Lo estamos mirando, mi hermano. Destruir la simiente. Destruir. Pero tenemos que levantarnos, hermanos, nosotras las mujeres, como esta mujer Josaba, y decir: ¿sabe qué? Yo me lo traigo a la iglesia. Aquí vengo. Yo me lo traigo, ven para acá. Porque él era un bebé, hermano. No, era un bebé porque tenía nodriza. La nodriza es la que lo amamantaba. ¿Verdad? Un joven como que es más difícil, ¿verdad? Pero él era un bebé, mi hermano. Un niño pequeño. ¿Hasta qué edad lo dejaban de amamantar? ¿A los 6 años? Pero, hermano, lo escondió ahí. ¿Qué nos enseña a nosotros? A nosotros como madres, que el mejor escondite que nosotras las mujeres podemos tener para nuestros hijos, hermano, es el templo, la presencia de Dios. Aleluya, Jesús. Sí, es la casa de Dios. Porque miren, en el mundo, hermano, wow, de verdad que cuando estamos mirando nosotros la locura que se ha desatado en el mundo entero, tanta perversión que quiere atrapar a nuestros jóvenes, mi amado. Quieren convertir a los jóvenes, hermanos, con su mente, como los quieren confundir en la mente. ¿Y dónde están los padres? El padre tiene que corregir, instruir, educar, pero también, mi amado, hermano, poner un castigo. Sí. ¿Cómo va a ser que se ha levantado, verdad, en algunos lugares, hermano, ese movimiento Terians de niños jóvenes, mi amado? Aún están en la casa, así, dentro del hogar, hermano, y permitiéndole. No, mi amado, si ellos son inteligentes, se les puede hablar, se les puede instruir, se les debe de confrontar con la verdad. Aleluya. Sí, Señor. Que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. No venimos del mono, mi hermano. No somos, ¿verdad? Como los terianos, un teriano. No, mi hermano, nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué sucede? Porque, hermano, se ha fallado en una área. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los progenitores que tienen en sus manos la responsabilidad, mi amado, de instruir a esas criaturas, a sus hijos? Entonces, mi hermano, nosotros en la iglesia del Señor tenemos que tomar el ejemplo de Josaba y decir: yo escondo a mi hijo. Y no solo a su hijo, ella era la tía de Joás. No era ni la madre, era la tía de Joás. Lo escondió. Y también se levantó, mi amado, mira, ahí junto, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Dios. Se levantó también ahí un hombre, hermano. Joaida. No puedo decir ese nombre.
Joiada. Ajá, está bien confundido bien ese nombre. Pero ahí mismo, mi hermano, en Segunda de Reyes, del 11, en el capítulo 11, versículo 4, mire lo que dice ahí, bendito es el nombre del Señor. Dice, en el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada mandó llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios, cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí en el templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey. Después de 7 años, mi amado, salió Joás del escondite de manos de este hombre. Joiada lo presentó, pero antes les hizo hacer un juramento ante el Señor. Y después que juraron lealtad a Dios, lo sacó. Hermano, y ese rey, lo proclamaron rey a Joás. Pero dice la Biblia, mire mi amado, ahí en Segunda de Reyes, pero ya en el capítulo 12, del 1 al 2, bendito es el nombre del Señor. Santo. Dice, Joás comenzó a gobernar Judá. El niño creció, ¿verdad? Y comenzó a reinar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel. Y reinó en Jerusalén 40 años. Miren lo que ocasionó su tía, que lo preservó, ¿verdad? Dice, su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Pero mira aquí, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Mira, hermano, buen consejo le daba ese varón. Lo empezó a aconsejar. Y él empezó a gobernar durante 40 años, mi amado. Y dice que hizo lo agradable a los ojos del Señor porque tenía un buen consejero. Tenía un buen consejero. Hermano, qué importante es el buen consejero. Yo le voy a decir que mantenga los ojos abiertos, mi amado. Un mal consejero lo va a destruir. Tenemos que abrir los oídos, mi amado, y ser valientes. Cuando viene un mal consejero, pararlo inmediatamente. Para eso se necesita valentía, mi amado. ¿Sabía usted? Para venir a parar a un mal consejero y que le diga usted, no me hables mal a mí de esto. Necesita usted, hermano, tener bien abrochado el cinturón y decir, no. Acepte solo buenos consejeros, hermano. Porque un mal consejero le va a destruir. Mire, murió Joiada, murió. Pero Joás, a pesar de que escuchó el consejo, dice la Biblia que no destruyó todos los altares que habían levantado. Hermano, pero mire cuánta falta hace buenos consejeros, gente temerosa de Dios. Escuchar gente que teme a Dios. Porque, hermano, si ese Joás, ese rey, hubiera tenido a un mal consejero, hubiera quedado en la Biblia como el rey que hizo lo abominable ante los ojos del Señor, porque así se mira mucho en la Biblia. Otros reyes, mi hermano, dice, y él hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque tenían malos consejeros, mi amado, porque tenían unos espíritus de rebeldía. Pero ese hombre, hermano, mire lo que tenía ese Joiada, era piadoso. Era valiente en tiempo de crisis. También protegió al niño Joás de Atalía. Promovió la reparación del templo. Tenía sabiduría en el tiempo de espera porque esperó 7 años. Y dice, tenía influencia espiritual.
y dejó un legado de integridad. Ese consejero, mi amado. La influencia de un líder piadoso puede sostener una nación. Por un buen consejero. Procuremos ser buenos consejeros, mi amado. Que de nuestros labios salga palabra de vida. Que seamos reparadores de portillo. Aleluya, Jesús. Porque mire, aquí mi amado, aquí es bien fuerte, porque en Mateo 18:7 Jesús dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hablando, hermano, de la gente que hace tropezar. Mire, ¿por qué lo hace tropezar? Porque son malos consejeros, mi amado. Entonces, nosotros tenemos que ser valientes para aconsejar y hablar con la verdad. No hay nada, hermano, que más confronte a alguien que el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe usted? El Evangelio confronta. Cuando Jesús vino a la tierra, el reino de Dios se acercó a la tierra y empezó a haber liberaciones, sanidades. Y los religiosos decían, ¿y este quién es? Por el nombre del Belcebú echa fuera demonios, dijeron, cuando vieron los milagros que hacía Jesús. Y Jesús dijo, ¿verdad? Una casa dividida en sí misma no prospera. División, si hay división, no hay nada. Mire. Entonces, mire, bendito es el nombre del Señor. Otro ejemplo, mi amado, Abraham rescata a su sobrino Lot. Abraham, mi amado. Lot, ¿verdad? Lot, su sobrino, se fue con él. Cuando él salió de su tierra y de su parentela, su sobrino Lot se fue su sobrino se fue con Abraham, se fueron los dos. Y se multiplicaron y crecieron tanto, mi amado, que ya no cabían en las llanuras, los de Lot con los de Abraham, y tuvieron una pequeña discusión entre sus siervos de ellos, ¿verdad? Y entonces Abraham tuvo que decir, ¿saben qué? Nos vamos a tener que dividir. Y entonces le dijo a Lot, escoge tú. Si tú te quieres ir para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y Lot entonces, él miró y escogió lo que se miraba mejor. Vio donde había más agua, las llanuras, los verdes, y dijo, no, yo me voy por acá, pero por allá, hermano, quedaba Sodoma y Gomorra. No, a veces el camino que se ve más bueno es el mejor, mi hermano. Y entonces Abraham se fue por el otro lado. Pero dice la Biblia que Lot, estando allá, se fue extendiendo poco a poco, extendió sus tiendas, hermano, hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Una ciudad perversa. Y entonces se levantaron, hermano, 4 reyes contra 5 reyes y se llevaron cautivo a Lot y a toda su familia. Y cuando vinieron a avisarle, hermano, un hombre escapó, como que Dios lo dejó escapar para que fuera a decir, ¿verdad? Y le dijo, Lot, agarraron a tu sobrino Lot. ¿Sabe qué hizo, hermano? Mire el amor de Abraham. ¿Sabe que cualquier otro dijera, eso le pasó porque se enojó conmigo y se quiso ir? Y allá, qué bueno que allá lo agarraron, porque mira, él quiso agarrar la mejor tierra, la mejor parte, y por eso le pasó lo que le pasó. Usted como que a veces pudiéramos nosotros actuar así, ¿verdad, hermano? Pero Abraham no, hermano. Abraham en ningún momento reprochó el comportamiento de Lot. Ni dijo, pero ¿por qué se fue extendiendo hasta allá? Pero ¿y quién lo mandó hasta meterse? No, hermano. ¿Sabe qué dice? Que él agarró sus hombres, los que estaban de su casa, que él los había instruido, mi amado. Mire qué buen hombre. Instruyó a los de su casa para la guerra. Eran poquitos, eran como 318. Hermano, y Abraham, aleluya. Es que esto es increíble. Ese hombre, mi hermano, con 318 se fue a enfrentar contra grandes reyes. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él, aleluya. Él dijo, yo con estos poquitos lo voy a lograr porque Dios está conmigo. El que me sacó a mí de allá, de Ur, de la tierra de los caldeos, es el que me ha llevado a mí y me ha bendecido. Y entonces por eso, hermano, él fue a rescatar
a Lot y su familia. Valentía, amor fraternal, amor filial. Tenemos que aprender a ayudar a nuestra familia. ¿Hay alguien atrapado espiritualmente? ¿Algún familiar se ha acercado tanto a la tierra de Sodoma y Gomorra espiritualmente? ¿Cuál es nuestra actitud? Alguien ha pecado, alguien ha caído, alguien está preso en el espíritu, mi amado. Y nosotros a veces, la iglesia del Señor, en vez de juzgar y de criticar, tenemos que tomar la actitud que tomó Abraham y decir, yo voy a ir y lo voy a rescatar y me voy a enfrentar a esos reyes, porque no voy yo solo. El Señor va conmigo. Lo tuvo, hermano, lo agarró a él, a su familia. ¿Y saben qué? Le querían pagar. El rey de Sodoma le dijo, mira, te voy a pagar por lo que hiciste. Y Abraham dijo, yo no quiero nada de ti. Es más, no quiero ni que me des una correa de tu zapato, para que después no digan que tú has bendecido a Abraham. No agarró nada de ellos, hermano. Porque él decía, oh no, a mí el que me da todo y el que me sostiene es Jehová, es Dios. Aleluya. Entonces, hermano, amor fraternal. Hay que rescatar a nuestra familia. ¿Qué vamos a hacer? Hay que orar, hay que interceder, hay que hablar del evangelio, pero también hay que dar el ejemplo, mi amado. Hay que vivir el evangelio. El evangelio no solo se cree, el evangelio se vive. Porque si solo lo creemos y no lo vivimos, hermano, nadie se va a convertir de nuestra familia. Pero cuando nuestra familia nos conocieron, que antes, hubo un hermano que hace poco dijo, no, pastora, si yo hubiera sido el de antes, ¿ah? Yo me hubiera ido y le doy, pero ya Dios está trabajando en mí. Aleluya. Aleluya. Y aunque a veces ahí todavía andamos un poquito desbaratados, pero hermano, Dios está obrando. Sí, Señor. Ya no somos los mismos de antes, mi hermano. Entonces, ¿verdad? Hay que vivirlo poco a poco. Hay que vivirlo, hay que ser valientes en este. Hasta hay una película que se llama Valiente, pero es una película americana. ¿Verdad? Mira aquí el otro ejemplo y ahí voy a terminar. Abraham dice, tenía responsabilidad familiar. Porque él dijo, Lot se vino conmigo, no lo voy a dejar abandonado. Fue responsable. ¿verdad? Lo fue y lo rescató. Dice aquí, iniciativa para rescatar a su sobrino. A pesar de que se había apartado de él, Abraham no lo reprochó. Actuó con amor. Abraham había entrenado diestramente a los de su casa. Lo tenía preparado, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el último ejemplo, mi amado. Esta es una jovencita. Oh, mira, una jovencita. Una joven. Hermana de Moisés. Miriam, ¿verdad? Había dicho en Egipto, el faraón, todos los niños muertos, todos muertos. Puso de qué edad, pero la mamá de Moisés lo protegió por unos meses en su casa, a escondidas. Pero cuando ya no lo pudo esconder porque estaba creciendo, el bebé le puso una canasta, ¿verdad? La embarró de brea y la puso en el río. Hermano, yo imagino la mujer cómo ha de haber llorado esa madre, separarse de ese bebé. En el río, pero la hermanita de él, aleluya. Miriam era una joven, hermano. Qué bonito es cuando hay amor entre hermanos, ¿verdad? Cuando hay amor. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando nació mi hijo y Kaylee tenía 2 años de edad. Porque hay muchos bebés que cuando nace un nuevo bebé como que se ponen celosos, ¿verdad? ¿Se ha visto? Que hay unos bebés que se ponen celosos y no soportan al nuevo integrante de la familia. Pero cuando mi hijo nació, mi hija Kelly, lo cuidaba, lo besaba, le soplaba, le quería dar la comida, lo tenía así, decía mi hermanito. Hermano, yo me imagino que así ha de haber sido Miriam, hermano. Mi hermanito. Yo me la imagino. Y mamá, guárdalo un poco más. No, y la mamá, no, ya se tiene que ir de aquí porque
yo también no lo quiero dejar ir, pero ya no lo puedo esconder. Y entonces, hermano, lo puso en el río. Y dice la Biblia, mi hermano, que ella fue siguiendo escondida, hermano, la canasta, por la orilla del río, mi amado, fue siguiendo a ver a dónde iba la canasta, dónde iba su hermano. Y es que era una joven, hermano, tan osada, tan inteligente, con una estrategia que tenía esa joven, mi amado. Yo anduve buscando más o menos qué edad tenía, pero nadie quiere decir la edad, pero él dice que era una joven. Una joven. Mire, lo que está ahí en Éxodo 2. Es Éxodo 2. Pone desde el 1. Bendito es el nombre del Señor. Dice aquí que se arriesgó por el bienestar de su hermano. Mire qué lindo. Vigiló estratégicamente la canasta y se ofreció y hasta ofreció nodriza para él. Dice, figura clave para la supervivencia de Moisés. Actuó con cautela y dedicación. ¿Verdad? Entonces dice, la hermana del bebé, ahí está, se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces, la hermana del bebé se acercó a la princesa. Ay, hermano, y qué astucia tenía esa joven. Se arriesgó, fue bien valiente. Se metió y salió, ¿verdad? Ahí, y dice, toma este niño. Perdón, ¿dónde me quedé? En el 7. Entonces, la hermana del bebé se acercó a la princesa. Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante al bebé. Ay, hermano. Wow, qué astucia. Le preguntó a la muchachita. Sí, dijo. Sí, consigue una. Contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la mamá del bebé, a su propia madre. Digo, yo me la imagino contenta. Mamá, ¿me vas a creer qué pasó? Y la mamá, que mi hermanito, mamá, lo agarró la princesa. Y ¿sabe qué? Me mandó a traerte para que tú lo amamantes, para que tú seas la nodriza. Yo me ofrecí, mamá, y ven, yo te voy a llevar, hermano. Mire, ay, no es que yo digo, cómo nos hace falta la astucia en el Señor. Mire, entonces, ¿verdad? Dice aquí, dice, toma este niño, dale el pecho por mí. Le dijo la princesa a la madre del niño, hermano, te pagaré por tu ayuda. Aparte, recibió el niño bien seguro. Yo me imagino, hermano, que hasta por más tiempo lo amamantó. Si antes era nada más por 6 años, yo me imagino que hasta debe haber estado bien grande, mi hermano. Porque era su hijo. ¡Qué felicidad! Creo que se llamaba Jocabet, la mamá, ¿verdad? La mamá, ¿no? Investígamelo ahí, por favor, para asegurar. Entonces, ¿verdad? Dice, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Por una jovencita que se arriesgó. Mire, hermano, preservó la vida de su hermano. Jóvenes, para ustedes, jóvenes. Josaba fue para las madres. Joiada fue para los varones y Abraham. Pero la hermana de Moisés, va para los jóvenes. Sus hermanitos. Sus primos. Hermano, ustedes que han crecido, nuestros hijos que han crecido, hermano, tienen que ayudar en oración a hablar el evangelio
hermano, a los demás. Mira esta jovencita lo que hizo, mi amado. Increíble. Preservó la vida de su hermano. Dígame, hermano, de todos estos, ¿verdad que todos fueron bien valientes? Arriesgaron su vida, hermano. Todos ellos arriesgaron la vida por salvar a alguien de su familia. Así que esta ha sido la enseñanza. Aquí terminé, hermano. Pero en el nombre del Señor vamos a declarar, vamos a orar para que esta palabra no solamente entre al oído, sino que baje al corazón, mi amado, y haga habitáculo en medio nuestro y podamos vivir la palabra. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Si quiere ponerme algo